Muy buenas tardes, queridos maestros de inglés de todo el Perú. Gracias a todas las profesoras de las instituciones educativas GEC, GER, señores directores, señores especialistas de diferentes instituciones como la DRE, GRE, UGELES, eh, padres de familia y a todas las personas que han venido el día de hoy a escuchar este tema tan importante. Agradecemos su presencia esta tarde, ya que nos muestra el interés de querer seguir aprendiendo para ir mejorando como profesionales y también como seres humanos. El día de hoy nos complace compartir con ustedes un tema bastante importante. Esta es nuestra tercera emisión y el área de inglés llega para todos los maestros de inglés porque estamos preocupados de que estén cada vez mejor preparados para esto. La finalidad de este encuentro es para crear un poco más de conciencia y reflexión acerca de los posibles riesgos que puedan tener nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes cuando estamos interactuando con la tecnología. ¿Ok? Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Mercedes Meri de la Cruz Ramírez, soy especialista del área de inglés de educación secundaria y hoy día estoy muy complacida también de contar con la presencia de una persona muy importante que hoy día viene a compartir con nosotros sus experiencias, su sapiencia y gracias aquí el señor viene en representación del British Council, es Mr. Ralph Rayson. Muchas gracias, Mercedes. Agradezco la invitación del Ministerio de Educación. Es siempre un placer para nosotros trabajar de la mano con el Ministerio en pos de la mejora de los docentes, ya sea desde mi área en el caso de inglés, pero un poco ahora abriendo el diálogo para todas las personas que se conectan, que no solamente son profesores de inglés, sino también profesores de otras áreas, profesores en educación básica alternativa tal vez, o padres de familia, directores, o personas que están interesadas en general en este tema tan importante sobre la protección de menores y adultos en riesgo, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo. Así que Así es, muchas gracias. bienvenidos todos. Pero permítanme, por favor, presentar una pequeña reseña de la amplia trayectoria de la persona que nos comparte hoy día esta transmisión. Él es el gerente de servicios educativos del British Council. Desde que se unió al British Council, ha gestionado un portafolio de actividad de apoyo a la educación y bilingüismo en esta organización. Dentro de la actividad de apoyo al bilingüismo, su gestión ha trabajado muy de cerca con el Ministerio de Educación, el, el fortalecimiento de habilidades comunicativas de los docentes de inglés, así como su empoderamiento mediante la mejora de las estrategias pedagógicas. Asimismo, se ha desempeñado en el mundo de la enseñanza del inglés por más de 25 años, liderando proyectos de innovación, cambios de áreas como implementación de programas, capacitación, enseñanza y aprendizaje en línea, entre otros. Con nosotros, Ralph Rayson. Ralph, agradecemos tremendamente tu apoyo. Gracias por venir y compartir con nosotros tus conocimientos. Estamos seguros que nosotros, los maestros, tomaremos en cuenta estos consejos y tips que traes para nosotros, para compartir en esta tarde. Muchas gracias, Mercedes. Va a ser un placer compartir este espacio contigo. Y estoy acá siguiendo a todas las personas que se han conectado a la transmisión. Realmente es muy bonito ver gente que está viniendo desde Tapoto, que se ha unido desde Pasco. Seguramente por ahí habrá gente de mi tierra. Yo soy del norte del Perú, específicamente de Talara, así que seguramente de Piura, seguramente también se están uniendo. Y así como todas las personas, esperamos que esta sea una sesión no solamente informativa, sino también interactiva. Vamos a explicar luego de un rato a qué se debe. Pero creo que tú primero tienes que darles unas pequeñas instrucciones, así que te dejo un momento. Entonces, permítanme compartir este PPT que hemos preparado para ordenarnos un poco. Y entonces, nuevamente, gracias a la British Council,
con su representante máximo, Mr. Ralph Grayson, como gerente de servicios educativos de esta gran institución. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro tercer webinar. Y para empezar, vamos a ordenarnos como ya venimos participando en las otras. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a compartir. Aquí. Aquí estamos. Ahora sí me ven. Perfecto. Exactamente. Vamos a ver. Listo. Decía que nos vamos a ordenar un poco. Sabemos que como hemos venido participando en los anteriores webinars, tenemos que participar. Podemos hacerlo, por supuesto, mediante el chat de Facebook. Vamos a ir leyendo sus comentarios. Como sabemos, tenemos una diferencia de 5 segundos más o menos. Facebook sale un poquito atrasado, pero igualmente vamos a Ralph y yo a leer sus comentarios y a dejar escuchar su voz. Al final de esta transmisión vamos a pasar un enlace, el cual pedimos por favor llenar, completar, que va a ser de mucho apoyo para los siguientes webinars. Empecemos. Y vamos a empezar primeramente esto, pero a ver, veamos quiénes están por acá. Están saludando antes de empezar. Pues vamos a darle tiempo que se vengan incorporando más personas. Tenemos a Claudia Grandes, a Zoila Raiza Rivero, a Janet Rosana Ceballos. Tenemos varios maestros de varias instituciones de las 164-72, de Cusco, de La Libertad. Buenas tardes con todos ustedes, colegas. Un gusto. Sí, efectivamente, hay gente de Apurímac, gente aquí de Lima, gente del norte también veo. Bueno, gente de todo el Perú y gente de distintos tipos de trabajo que tienen que ver con la educación, como dijimos, no solamente profesores, sino también de repente directores, gestores, ¿no? Que están interesados en el tema. Así que todos bienvenidos. Así es. Y como saben todos, esta transmisión se va a dar en español porque queremos que nuestra información llegue a todas de la mejor manera, más directa, precisa, para que todos podamos tomar acciones después de haber escuchado todo lo que Ralph tiene para decir. Pero para poner en contexto todo lo que vamos a hacer el día de hoy, quisiera empezar con esto. Vamos a situarnos en qué situación estamos ahora, en qué contexto estamos viviendo. Esta imagen, por ejemplo, maestros, ¿qué les sugiere esta imagen? Cuando la ven, a ver, pueden escribir de repente rapidito, 1, 2 o 3 de estos comentarios. ¿Qué sugiere esta imagen cuando vemos a este señor cargando un bebé y de pronto qué estará haciendo? ¿Sí? Salud, sigue saludando, muy bien. Muy bien. Estamos hablando entonces de un nuevo contexto de vida, ¿no es cierto? Un nuevo contexto de vida. Hemos cambiado. La situación de la pandemia, de la emergencia sanitaria, ha cambiado nuestras vidas por completo y estamos teniendo ahora unas formas diferentes de compartir, tanto con la familia como con el trabajo. Por eso es que esto traía a colación esta imagen, que efectivamente nos lleva a lo que es el trabajo en casa, el trabajo remoto. Y precisamente el Ministerio de Educación ha publicado 2 resoluciones viceministeriales, la 097-2020 y la 098-2020, las cuales hablan efectivamente sobre lo que es el trabajo remoto, regulan cómo esta debe darse para que efectivamente llegue la educación de la forma correcta, ¿no? Da las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores para asegurar que el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote COVID-19. Por lo tanto, aquí tenemos algo que el Ministerio de Educación también ha tenido que cambiar y adecuarse a los tiempos. Así como esto, también algunas instituciones como la UNICEF y la Pontificia Universidad Católica del Perú, también preocupados en esta situación, de este nuevo contexto que vivimos, están ya dentro de un proyecto muy hermoso que habla sobre el acompañar a adolescentes en medio de una pandemia. Este proyecto en realidad es una lectura que todos los maestros debemos de hacer porque nos indica cómo nosotros debemos de ver a los adolescentes en este momento,
que si bien es cierto, de repente podemos pensar de que ellos están, bueno, felices, ni el trabajo del colegio, están en casa, pero de repente no, es otra situación la que están viviendo. Entonces, leamos este documento, los invitamos encarecidamente a leerlo porque nos va a decir cuál es el rol que debemos de tomar los maestros en este momento con nuestros alumnos, con nuestros adolescentes en general. Es un rol muy importante, no podemos dejar de leerlo, nos aconsejamos. Y esto, el link debe estar apareciendo en el chat para que todos puedan acceder a él. Es una lectura bastante importante. Entonces, en este contexto donde los adolescentes están siempre conectados en la tecnología, se podría decir que ellos están como que un poco más empapados de la tecnología, porque como que han nacido en esta era, hacen uso de esto de una manera casi natural, pero de repente hay algunas cosas que no saben y que nosotros como adultos debemos de mirar por ellos y aconsejarlos. Esta tecnología, todo, este mundo de la nueva tecnología, que ahora se ha visto con mayor énfasis, más necesaria, hace que estemos viviendo alrededor de ella. Y precisamente por eso es que el día de hoy, el propósito de esta reunión es la de, si vemos esta si vemos esta siguiente imagen, ¿no? Podríamos también decir qué pasa en esta imagen. Podríamos dar alguna opinión con relación a esta imagen. ¿Tiene que ver con nuestro tema? Por supuesto que es importante. Algunas personas están diciendo que es importante para nuestro contexto, pero ¿qué cosa nos indica? ¿Qué cosa es lo que nos dice esta imagen? De repente nos está indicando que debemos tener cuidado porque intrusos pueden entrar desde la computadora a tu privacidad, y por eso es que el día de hoy tenemos esta reflexión, ¿no? Queremos que todos creen conciencia y cultura de prevención para proteger a los estudiantes y a nosotros mismos de posibles riesgos al usar la tecnología. ¿Y quién mejor que Ralph esta tarde para decirnos qué cosas debemos de tomar en cuenta, cómo debemos de cuidarnos? ¿Qué tips nos traes para el día de hoy, Ralph? Bueno, Mercedes, sí, efectivamente. Los chicos de hoy, como tú bien dices, ¿no? Como dijiste hace un momento, si bien están más acostumbrados a la tecnología, no es que necesariamente sepan todos los aspectos de la tecnología y como tú bien dijiste, necesitan pues la guía de un adulto para poder trabajar estos temas, ¿no? Necesitan estar acompañados de una persona entre otras cosas, ¿no? Entonces vamos a abordar algunos temas que espero sean interesantes, no solamente para las personas en sí, sino también para las instituciones, ¿no? Sí. Yo he traído una presentación que voy a comenzar a compartir ahora. Eh, a ver, espero que todos lo puedan ver. Ya, Eh, mientras voy leyendo un poco acá los saludos de Cusco, de Arequipa. Buenas tardes, chicos, estamos ya empezando. Participen, por favor. Este tema realmente es importante, va a ser de mucho apoyo para todos ustedes, para todos nosotros, porque todos estamos aprendiendo. Sí, efectivamente, ese es el objetivo, ¿no? Un poco como tú dijiste al principio, eh, eh, crear un poco de conciencia sobre estos temas, ¿no? En el contexto en el que estamos. Entonces, voy a presentarles un poco lo que hemos planteado para el día de hoy, que son estos puntos que ustedes ven en agenda, ¿no? Un poco vamos a conversar el tema, vamos a conversar sobre el British Council para que también lo conozcan, para que sepan cómo está esto ligado al tema de protección del menor. Nosotros, como una organización de relaciones culturales del Reino Unido, cómo vemos este tema de la protección del menor y de los adultos en situación vulnerable, sobre todo en este contexto en el que estamos ahora. Vamos a dedicar más o menos el mismo tiempo tanto a la protección infantil y la seguridad electrónica como a la salvaguarda de adultos y la seguridad electrónica. Son dos partes. Y en estas dos partes, tanto en protección de niños como en adultos, vamos a trabajar con un par de estudios de caso
para que las personas que están en línea puedan ver un par de ejemplos de situaciones y puedan opinar, puedan un poco aplicar lo que ellos saben para poder, a partir de ello, construir un poquito de diálogo. Basados en eso, vamos a terminar con unas pautas que pueden contribuir a acciones efectivas en el contexto en el que trabajan las personas que nos están viendo. Y al final vamos a cerrar con sus preguntas y comentarios. Entonces, eso es lo que está planteado para esta transmisión de hoy. Y como les decía, el British Council, primero que todo, lo conozcan, es la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y educativas. Entonces, nuestro trabajo es construir conexiones, ¿sí? Nosotros construimos conexiones, forjamos confianza entre las personas en el Reino Unido y los países en los que trabajamos. Como ven ustedes aquí, trabajamos en aproximadamente 110 países y construimos esas relaciones de confianza a través de tres cosas. Primero, el arte. Lo segundo es la cultura. Perdón, el arte y la cultura es uno. Lo segundo es la educación. Y el tercero, un punto específico que es el idioma inglés. En mi caso en particular, como gerente de servicios educativos, yo me encargo del área de inglés, ¿sí? Tengo compañeros que se dedican al programa de arte y cultura, al programa de educación. Entonces, construimos conexiones a través de estos grandes vehículos que el Reino Unido fortalece con los países en los que estamos establecidos. Trabajamos, puede ser con personas directamente para transformar sus vidas, pero también trabajamos con gobiernos y socios estratégicos para hacer una diferencia, digamos, mayor y de mayor impacto y de más largo plazo, ¿sí? Trabajamos con personas directamente a través de centros de enseñanza en muchos países. Tenemos centros de enseñanza para niños, tenemos centros de enseñanza para adultos, tenemos proyectos también donde trabajamos con personas directamente, transformando sus vidas. Obviamente los proyectos son más cortos. También tenemos trabajo con personas que toman exámenes internacionales, por ejemplo, trabajamos directamente con ellos. Y como les mencionaba, también trabajamos con gobiernos con ministerios de educación, donde elaboramos programas para hacer la diferencia a largo plazo. Por ejemplo, los programas que trabajamos con el Ministerio de Educación en cuanto a fortalecimiento de docentes de inglés. Programas de artes, por ejemplo, donde trabajamos con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, aquí en el Perú. O no sé si ustedes han escuchado del programa tenemos un programa de creación de obras didácticas con el Ministerio de Cultura, con el programa de formación de públicos, o programas educativos, ¿no? Programas en educación superior. Como les decía, trabajamos en más de 110 países. Y para que tengan una idea, el año pasado nos conectamos con 80 millones de personas directamente, es decir, 80 millones de personas trabajaron directamente con nosotros, ya sea a través de nuestros centros de enseñanza o a través de nuestros programas. A eso le podemos añadir 791 millones de personas en transmisiones en línea, publicaciones, gente que lee publicaciones que nosotros ponemos a disposición gratuitamente en nuestras páginas web, que son referentes pues a investigaciones que hacemos, investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, aquí en el Perú, sobre el tema de inglés, sobre el tema de calidad educativa a nivel de educación superior. Hemos hecho, por ejemplo, evaluaciones de impacto en el tema, como les decía, del programa de formación de públicos, etc. El British Council es una organización que fue fundada en 1934, o sea, es una fundación que tiene bastantes años alrededor del mundo. En el Perú se estableció aproximadamente hace 60 años. Tuvimos como una época en la que no estuvimos en el Perú y regresamos aproximadamente en el 2014 en la forma como nos ven hoy día ahora con los proyectos que venimos llevando a cabo. Somos en general una organización benéfica del Reino Unido, estamos regidos por un decreto real y somos un organismo público del Reino Unido. Entonces, eso es a grandes rasgos el British Council. Ahora, el British Council como una organización tiene fuertes políticas con las que trabajamos.
de distinta índole, ¿no? Tiene que ver hay políticas que tienen que ver con, por ejemplo, antifraude, tienen que ver con políticas de protección al menor, políticas de protección al adulto vulnerable, etc. Entonces, ese tipo de políticas con las que trabajamos, que son muy fuertes y que tienen esquemas realmente muy robustos, son las que nos hacen poder compartir con todos ustedes algunos lineamientos que pueden ser útiles en el tema de protección al menor, por ejemplo, o en el tema de protección de adultos mayores, adultos vulnerables en este contexto de la virtualización, ¿no? De la enseñanza virtual. Entonces, gracias a esa experiencia que hemos acumulado y todas estas herramientas que hemos desarrollado durante el tiempo, casos de estudio, experiencias, cosas que han sucedido realmente en estos más de 60 años que tiene el British Council, nos ayuda pues a ofrecer este tipo de orientaciones. Entonces, como decía Mercedes al inicio, el contexto actual en el que estamos es un contexto muy interesante, ¿no? Hemos hecho como una transición muy abrupta entre lo que era antes, pues, un entorno controlado, un entorno seguro, nuestras cuatro paredes en el colegio, donde digamos que prácticamente los alumnos, los docentes no eran accesibles externos, había como una protección física en muchos casos, no en todos obviamente, pero en muchos casos pues había una protección tangible, digamos, alrededor de los colegios, ¿no? Un entorno seguro y controlado. Y hemos hecho una transición realmente muy abrupta a un entorno global, ¿no? Muy ágil, muy aleatorio, pero también a la vez poco controlado, ¿no? Digamos que con cero control, es decir, es accesible a todos. Esta de enseñanza remota, del Internet, ¿no? Donde, como decía Mercedes al inicio, si bien los alumnos y prácticamente no todos, o sea, tenemos algún tipo de conocimiento de que esto existe, de que sí está el Internet ahí, no todos, pues, tienen la misma perspectiva de cómo se trabaja desde el tema de seguridad. Hemos estado de repente por bastante tiempo en estos últimos meses muy concentrados en lo que es la necesidad inmediata de poder poner contenidos, por ejemplo, disponibles para que los alumnos y los padres y los gestores puedan tener acceso a la educación, ¿no? Es decir, qué contenidos pongo en línea, cómo lo hago, qué contenidos pongo en radio, qué contenidos pongo en televisión, ¿no? Entonces, hemos estado muy concentrados en este tipo de contenidos, la virtualización en sí, y de repente no se ha estado considerando el tema de la seguridad, ¿no? En los entornos virtuales. Y bueno, ya teniendo, digamos, una primera etapa, yo creo que es un buen momento para ponerse a pensar en esto, si no lo hemos hecho antes, ¿no? Ponerse a pensar un poco en estos temas. Y para ello, como les decía, hemos dividido esto en dos partes, ¿no? Primero el tema de protección infantil y seguridad electrónica y la segunda parte sobre adultos vulnerables. Entonces vamos a comenzar con la parte de protección infantil y seguridad electrónica, un poco para darles el contexto general sobre este tema. ¿Por qué tenemos nosotros como British Council, digamos, una obligación o una política de protección infantil? Bueno, básicamente porque, como les decía, a través de nuestros centros de enseñanza, nuestros centros de enseñanza menores, anualmente trabajamos con hasta 2 millones de niños directamente. No solamente en los centros de enseñanza, sino también a través de los programas en los que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, programas en educación como programas de codificación, de empoderamiento de niñas, etcétera. Son aproximadamente, como les decía, 2 millones de niños con los que trabajamos directamente, con los que tenemos contacto directo y que participan directamente en nuestros programas. E indirectamente, pues, digamos, si ponemos una cifra, alrededor de 7 millones de niños con los que trabajamos indirectamente, es decir, trabajamos con sus docentes, pero indirectamente, por ejemplo, impactamos a los alumnos, a los niños con los que ellos trabajan,
¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Y obviamente, por estas y otras razones, tenemos un deber particular, digamos, de cuidar a cualquier persona que sea menor de 18 años, ¿no? Que entre en contacto con los programas del British Council, ya sea directa o indirectamente. O sea, esta razón ya de por sí, este par de razones ya de por sí, hacen que el British Council tenga esta obligación de tener esta política de protección infantil, ¿no? Y de ser una organización segura para los niños. Ahora, ¿qué significa para nosotros este deber de proteger a los niños? Bueno, como una cosa muy esencial, como mínimo, no hacemos ningún daño. Es decir, nuestros programas aseguran y la actividad que nosotros realizamos aseguran que no hacemos daño a los niños y que los niños deben poder participar en las actividades del British Council con confianza, ¿no? Que pueden ingresar a nuestros centros, que pueden estar en nuestros espacios, que pueden participar en nuestras actividades y que pueden participar con confianza. Y que los niños no van a sufrir ni daños ni abusos, ya sea por negligencia involuntaria o por actos intencionales. Ahora, ustedes saben, pues hay distintos tipos de abuso. Puede tratarse de un abuso psicológico, un abuso físico, un abuso sexual o un tema de negligencia, ¿no? Entonces, frente a cualquier tipo de abuso, el British Council es muy claro. La tolerancia es cero. O sea, no toleramos ningún tipo de abuso ni ningún tipo de falta de seguridad contra los niños, mucho menos en estos contextos que estamos ahora, donde la protección del menor en un tema tan abierto como el uso de Internet y los entornos virtuales, pues se presenta como una puerta abierta a una serie pues, de peligros, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a trabajar con un par de casos de estudios. Quiero que sobre los cuales reflexionemos. Este es un caso, por ejemplo, de una maestra, digamos que le llamamos Ramsey, ¿no? Y esta maestra, ya estando en el tema de la educación virtual, ¿no? De comunicarse con sus alumnos a través de una plataforma, etcétera, resulta que un día recibe un mensaje de dos estudiantes, ¿no? Antes de su clase, recibe un mensaje de dos estudiantes poco antes de una sesión remota en vivo, así como la que estamos teniendo en este momento, ¿no? Mediante un aplicativo, la profesora iba a conectarse con los estudiantes y unos minutos antes de la sesión, dos estudiantes le dicen, profesora, he perdido el acceso a mi cuenta de correo electrónico de la escuela. Y le piden a la profesora, a Ramsey, que pueden acceder a la clase con sus cuentas de correo electrónico personales, ¿no? O sea, no la cuenta del colegio, ¿no? Con la que normalmente acceden a la clase, sino que por hoy día, por favor, necesitamos entrar con nuestras cuentas de correo personales y la profesora pues, no vio ningún problema y accedió. Resulta que durante la clase los estudiantes comenzaron a acosar a un compañero con acusaciones falsas y lo comenzaron a avergonzar frente a los otros compañeros que participaban de la sesión remota. ¿Sí? Digamos que este es el contexto. ¿Qué sucede en esta historia? Más tarde se descubre que los estudiantes, estos dos estudiantes, habían creado cuentas falsas, cuentas de correo electrónico falsas, y se estaban haciendo pasar por otras personas para cumplir con el propósito de ciberacoso, ¿no? Es decir, se habían creado una cuenta con el nombre de dos personas que sí existían obviamente en la clase, pero que iban a ingresar con una cuenta de correo que no era la cuenta del colegio. Entonces, a ver, pensemos un poco en estas tres cosas. ¿Qué podría haber hecho la profesora para prevenir el episodio, ¿no? Y mantener a otros estudiantes seguros en la clase remota? ¿Qué podría haber hecho la escuela para ayudar a la profesora a mantener a los estudiantes, ¿no? Seguros? ¿Y qué versiones más serias de este caso podrían imaginar?
Estos tres puntos así muy, muy específicamente, ¿no? ¿Qué podría haber hecho la profesora para prevenir el episodio, ¿no? Y mantener a los chicos seguros, es decir, evitar el episodio de las acusaciones, de que estos alumnos comiencen a avergonzar al otro alumno frente a los otros? Lo segundo es qué podría haber hecho la escuela para mantener a estos alumnos seguros, ¿no? O sea, la profesora por un lado, la escuela por otro, y qué versiones más serias de este caso se podrían imaginar. Ahí sí un poco como para que vean en qué puede convertirse esto, ¿no? A ver, Mercedes, no sé si hay personas que están comentando sobre estos temas. Mientras esto van comentando, yo podría dar mi opinión. Y si yo quisiera en la calidad de maestra, por muchos años he trabajado como maestra también, tengo la idea de que de repente yo podría haber preparado un grupo, ¿no?, de mis alumnos, al cual solamente incluirlos a ellos y pedirles que sus padres también tengan conocimiento de esto, de que existe este grupo y podamos interactuar tranquilamente, pero no podía haberlo hecho sola de repente, ¿no? Si es que no cuento con el apoyo del papá, quien es quien en realidad va a supervisar el uso del teléfono, de la web en casa, ¿no? Sí, efectivamente hay ideas muy interesantes, ¿no? O sea, hay profesores que dicen, o personas que están en línea que dicen, bueno, sí, es una situación que puede darse. Lo que tú dices también es muy importante, es decir, tener como un cierto tipo de control y un poco reforzar, digamos, siempre ese control, es decir, no ceder, ¿no? Por más de que la situación parezca real y puedas tú confiar en algo, realmente es mejor tener, digamos, una actitud más firme ante la posible política o el lineamiento que ya se haya dado, ¿no? Si el lineamiento es que todos deben usar su correo electrónico institucional, pues todos deben usar el correo institucional. O como tú dices, si es que hay un directorio, pues ceñirse específicamente a ese directorio, ¿no? Hay otras ideas que están viniendo por el chat, Sí, pero hay sí es algunos que importante, por mencionan ejemplo, que mencionan la supervisión de los padres, es decir, esa es, conexión entre padres para que también estén acompañando a los chicos y que los chicos estén bien supervisados y que no se preste pues a este tipo de cosas. así el Eh, Majito Wong también indica que la comunicación debe ser directa con tanto padres como alumnos, o sea, también correcto. comunicarse con los padres. Sí. Sí, efectivamente, mucho tiene que ver con la prevención, como es lo que vamos a ver, ¿no? Con qué lineamientos y qué reglas, qué se ha hecho, digamos, a nivel institucional para que los padres estén al tanto que va a haber una comunicación con los alumnos, que va a haber un canal, que va a haber sesiones virtuales y que solamente se va a permitir esto y esto. Y que los alumnos sepan esos códigos también de conducta, ¿no? Como decíamos, los chicos están acostumbrados de repente a estar en el ciberespacio, pero no a tener códigos claros de conducta y de saber qué cosa está permitido y qué cosa no está permitido. Entonces deberíamos establecer, Ralph, estrategias tanto en la casa de control Esta, como el maestro también dentro de sus sesiones. exactamente, sí, sí, efectivamente. Muchos de los comentarios que vienen son acerca de esta conexión, digamos, entre escuela, padre, alumno, y que hay una concordancia, ¿no? Muy interesante. Hablemos un poquito sobre la escuela. ¿Qué podría haber hecho la escuela para ayudar a la profesora a mantener a sus estudiantes seguros en ese entorno? Un poco como para evitar esto, ¿no? ¿Qué podría haber hecho la escuela? ¿Se te ocurrió algo de repente o ves algo en los comentarios, Mercedes, sobre ese tema? Bueno, comentaba una maestra que su director tenía en su teléfono privado los grupos diferentes de todos los salones. Imagínate, también esta situación es un poco como que bastante agobiante, porque imagínate que el colegio tenga tantos salones y tener todos los salones bajo mi control, no creo que también sería lo apropiado. De repente habría otra mecánica para poder hacerlo
delegando de repente funciones a otras personas para que podamos hacer este control de parte del colegio. Pero sí, yo creo que debe haber una comunicación directa del colegio con los asistentes de repente de escolares, ¿no? Para que puedan ellos también apoyar en el control. Muy importante, o sea, lo que tú dices es crear este tipo de mecanismos, ¿no? Y ahí sí el colegio pues tiene una labor, ¿no? De hacer que converjan los docentes con personas que de repente sepan un poco sobre tecnología y seguridad de las plataformas, ¿no? Y que puedan dar un poco de luces a qué es lo que podría suceder y en base a eso hacer este tipo de lineamientos, ¿no? Por ejemplo, que quién, por ejemplo, va a controlar que las personas que ingresan son solamente estas, debido a lo que tú dices, ¿no? El volumen a veces es muy grande, es un poco complejo, ¿no? Y los docentes están, pues, preocupados sobre su clase en sí, ¿no? Entonces, sí, pues tener como estos Apoyo. lineamientos claros y este apoyo, ¿no? No todos somos expertos en ciberseguridad. Entonces, sí hay personas que conocen, sí hay personas que han hecho análisis, por ejemplo, de que esta plataforma funciona así, que puede tener estos problemas. Y los colegios ahí tienen un rol interesante de, como les decía, de hacer que converjan estas fuerzas, ¿no? Este conocimiento, ¿no? Entre docentes que son los que saben, mira, yo necesito esto, necesito hacer esto, ¿no? El experto de repente en tecnología que te puede decir, mira, estas son las opciones, esto es lo que recomiendo, y el colegio en decir, bueno, como colegio, digamos, lo que recomendamos es lo siguiente, lo que pensamos que se podría hacer es lo siguiente. Entonces, el colegio sí tiene esa capacidad pues, de hacer converger los Claro, distintos claro. ¿no? conocimientos. Ahora, ¿qué versiones más serias de este caso se pueden imaginar? Por ahí una persona decía, pueden ser personas enfermas, pueden ser Así es. personas que quieren robar datos, efectivamente, ¿no? No sé qué más se te ocurre de Mercedes, algo más que hayas leído que Sí, sea esto, la peor no, versión de esto. sin no ir muy lejos, hoy en la mañana escuchaba en las noticias que también una periodista estaba siendo hackeada en sus comunicaciones de Facebook, en todas sus redes sociales, e inclusive han intentado entrar también a sus cuentas bancarias. Por lo tanto, este tema no es un tema muy simple o que tengamos que simplemente decir, bueno, eso le pasa a otros, por lo menos a mí. En el momento menos pensado, nos puede pasar a todos un poco. Por eso es que es tan importante seguir reflexionando sobre este punto. Sí, efectivamente, sí, las versiones más serias pueden pasar por un montón de versiones, digamos, ¿no? Así es. Sí, o sea, pueden haber desde personas que se hacen, que roban identidades y que pueden estar, de repente en algún momento, pueden incluso mostrar imágenes inapropiadas, compartir imágenes, Sí. robar datos, tomar fotos de los niños, ¿no? Sin autorización. Tantas cosas que pueden suceder y que pueden derivar en algo más serio y más serio y más serio que puede requerir ya una intervención mayor, ¿no? Una acción mayor. Y al Entonces, respecto, te quería decir esto, Rad, que hay una página web que se llama Sí se ve, que ajá, contra la violencia escolar. También está preocupado por estos aspectos. Entonces, atención, maestros, busquen el sí se ve para poder orientar también a sus niños y decirles que acá hay un teléfono al cual ellos pueden denunciar este tipo de abusos, ya sean cibernéticos o ujú, cualquier otro tipo de abuso. Y también han creado, ya existe una app de sí se ve. Por lo tanto, los maestros también tendríamos que tener este app en su ujú. teléfono, hacer que los chicos tengan y hacer el llamado inmediato de auxilio, dado el caso. Exacto. Aquí hay un profesor Agüero Torres que dice hay que estar atentos, efectivamente, sí, muy atentos, pero trabajar también en conjunto. Nosotros hemos puesto 5 puntos clave en esto de la protección al menor. ¿Sí? Eh, Primero que todo, un poco saber, conocer qué cosa usan los estudiantes, ¿no? Conocer poco por dentro cómo son esos recursos a los que los alumnos están accediendo, ¿no? Y como docentes, filtrar un poco la información, lo que a veces nosotros en el argot decimos curar, ¿no? Curar los contenidos, ¿no? Es decir, Así es. estar seguros que los recursos que los alumnos, a los que los alumnos están accediendo en clase o en casa,
son seguros, ¿no? Y como les decía, no todos somos expertos, ¿no? O sea, Así es. sabemos a nivel usuario qué cosa se puede hacer, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay personas ¿no? alrededor que sí saben y pueden ayudarnos a hacer una evaluación de seguridad, ¿no? Así es. Así es. Eh, Ahora, también es importante ver el tema de los registros en un sitio web. Hay muchos sitios web, incluyendo, por ejemplo, los sitios web del British Council, como Teaching English, como Learn English Kids, como Learn English Teens, etcétera, donde para poder hacer ciertas actividades, los estudiantes tienen que registrarse. Y los estudiantes a veces no tienen mucho concepto de qué tan serio es proporcionar datos personales. Hay que estar muy seguros de las páginas web o las aplicaciones donde estamos proporcionando datos personales. Y como dice el profesor, hay que estar muy atentos y los padres de familia también estar muy atentos y no caer, digamos, en este facilismo de simplemente proporcionar los datos personales de un niño, ¿no? Sobre todo cuando a raíz de todo este contexto, pues, tienen que trabajar con cuentas de correo, etcétera, etcétera. Muchas veces es mejor que trabajen con una cuenta de correo monitoreada por los papás para que pueda ser esa la información que se trabaje y que al papá le llegue cualquier tipo de solicitud de autorización, etcétera, y que esta persona adulta sea la que proteja los intereses del niño. ¿Sí? Así Ahora, es. el tema de asegurarse que los estudiantes sean conscientes de las consecuencias de todo este problema también es sumamente importante, ¿no? Es decir, crear conciencia en los alumnos de que hay ciertos patrones y hay ciertos lineamientos para lo que sucede en el mundo virtual, no solamente para compartir datos, sino también para compartir imágenes, para hacer comentarios, etc. Ahora, al respecto, ¿qué pasa con la política de la escuela? Si es que no ha habido, si es que no hay, digamos, una política de la escuela, como les decíamos hace un momento, es momento de eh, tener ese diálogo, ¿sí? Por ejemplo, si va a haber una sesión síncrona, ¿no? Es apropiado hacer capturas de pantalla donde estén las imágenes de los niños, ¿no? Y si se hace eso, hay permiso expreso de los padres, uno, para tomar las fotos y Así es. dos, para compartirlas. Eso es un tema muy interesante porque Delicado. sí, y delicado, ¿no? No solamente porque, pues en un mundo a veces que no pensamos mucho, puedo, qué sé yo, filmar a los alumnos, tomar fotos a los alumnos, pero yo no tengo ningún permiso para compartir esas imágenes a través de redes sociales o a través una, de una plataforma abierta. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver que la escuela tome medidas apropiadas o políticas apropiadas sobre esos permisos expresos y no tomarlos tan a la ligera. Así. Luego, el cuarto tema es asegurarse que los estudiantes sepan lo que se espera de ellos en términos de comportamiento. Vuelvo y repito, hay ciertas guías, ciertos cánones, digamos, de respeto en un espacio virtual que a veces los chicos no dominan. Esos códigos de repente no son muy familiares para ellos. De repente están acostumbrados a interactuar con sus amigos, pero no en un espacio educativo. Entonces, es momento de que la escuela también ahí haga un trabajo de elaboración de políticas de uso que sean aceptables, digamos, entre los alumnos, los docentes, y que sea socializado con los padres de familia también, para que los padres sepan qué es lo que se está esperando de los chicos. Y finalmente, es importante también para las instituciones educativas informarse sobre políticas vigentes sobre protección infantil, ¿no? En este caso, políticas vigentes en el Perú, ¿no? O políticas como las que tiene el British Council, de las que se puede extraer, digamos, ejemplos, yo le llamo inspiración, ¿no? En el uso de la tecnología digital. Ahora, si no existe, digamos que no la encuentran, pues es momento de empezar. O sea, no es necesario esperar a que la información baje de un ente regulador, sino que ya desde este momento los colegios pueden tomar digamos, la iniciativa pues, de poner las cosas en claro, ¿no?
Sí, efectivamente es importante de repente regirse bajo las políticas que se dictan, pero digamos que no usar la excusa de esperar, como no existe, entonces no puedo hacer nada y me quedo sentado. No, hay que empezar de algo, hay que empezar protegiendo, o sea, digamos, ¿qué más importante que proteger a los niños? Entonces, hay que empezar por algo, comenzar por fomentar ese diálogo entre los colegios y concientizarse un poco sobre la seguridad electrónica, establecer buenas prácticas y mantenerlas. Como les decía, no es necesario esperar, ¿no? ¿Para qué esperar? O sea, ya estamos en un punto en el que las cosas están sucediendo, pues hagamos las cosas, que las cosas sucedan, ¿no? Así es. Vamos a pasar entonces a hacer el paralelo ahora con la salvaguarda de adultos y seguridad electrónica, ¿no? Vamos a seguir más o menos el mismo patrón y vamos a ver un pequeño caso de estudio. Aquí para lo que es salvaguarda de adultos, utilizamos, digamos, la definición de definir acciones que tomamos para proteger a los adultos o a los grupos vulnerables de cualquier daño. Este daño incluye, por ejemplo, lo que podría suceder en un entorno virtual. Y aquí sí la protección es asunto de todos. Van a ver que aquí es todo distinto en el sentido de que hay de repente más actores involucrados. ¿Quién es un adulto en riesgo para nosotros? Bueno, básicamente cualquier persona de 18 años o más, pero que cumpla, digamos, estas dos características, ¿no? Que son consideradas con capacidades limitadas y a quienes se debe cuidar o proteger de daños o explotación significativos, digamos a grandes rasgos. Ahora, estas capacidades limitadas pueden ser físicas, por ejemplo, ¿no? Digamos que tengo un problema que no me permite manipular, por ejemplo, qué sé yo, el mouse, no me permite manipular el teléfono, no me permite, tengo una capacidad limitada que no me permite trasladarme para, por ejemplo, acceder a la señal de internet o a la señal del teléfono para yo poder tener acceso a mis alumnos, cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero también consideramos que son aquellos que están en riesgo debido a algún tipo de fragilidad, por falta de vivienda, problemas de salud mental o física, problemas de aprendizaje físicos, o que hayan sido víctimas de cualquier impacto de desastre o conflicto. También están involucrados en eso, porque eso crea cierto tipo de fragilidades que no le permiten, pues, lidiar con este tema de la virtualidad por algún motivo, ¿no? Entonces, para nosotros, en el British Council, los adultos en riesgo se engloban, digamos, en general en estas dos categorías. Ahora, aquí el deber de proteger, como vimos con los niños, también tiene un significado, ¿no? Para nosotros, el deber de proteger a los adultos vulnerables tiene que ver con protegerlos del daño o abuso o explotación. Por ejemplo, si están en un entorno en línea que no dominan, pues son propensos a que tengan algún tipo de daño. O sea, no por ser adultos están libres de que alguien, ¿sí?, les haga algún tipo de daño, como vamos a ver en el caso de estudio. Tiene que ver también con empoderar a los adultos vulnerables a tomar sus propias decisiones y dar consentimiento informado para tratar con estos temas de apoyo. Van a ver que aquí el tema de proteger a los adultos tiene que ver con que estén informados acerca de quién va a compartir la información sobre el caso en el que se han visto vulnerados, ¿no? Y que ellos tienen que dar su consentimiento informado para tratar el caso a la instancia principal, a la instancia X, Y, Z, según lo que vamos a ver. Y por último, tiene que ver con garantizar el bienestar de los adultos vulnerables y tener en cuenta sus puntos de vista, sus deseos, sus sentimientos, sus creencias. Y básicamente no ignorarlos. No hay siempre, bueno, no quiero usar la palabra siempre, pero puede haber una tendencia a ignorar lo que les ha sucedido, ¿no? A tomarlo como una cosa muy a la ligera. Entonces hay que garantizar el bienestar de los adultos vulnerables y tener en cuenta sus puntos de vista. Entonces, para nosotros esto es proteger a los adultos vulnerables. En este caso, vamos a tratarlos como el profesor Hartam que tiene aquí en este caso de estudio.
¿no? Este profesor, ¿no? Hardam, le pusimos Hardam, tiene tecnología limitada en su área. ¿No? Una cosa como que ustedes saben que sucede mucho en muchos países, no solamente en el Perú, hay tecnología limitada y digamos que decidió, porque era lo más apropiado, era lo que más tenía a la mano, formar un grupo de WhatsApp con sus alumnos para enviar el contenido de sus lecciones. Entonces creó su teléfono y creó su grupo de WhatsApp para estar en contacto con todos sus alumnos. Entonces recopiló los números de teléfono y con su celular utilizó ¿no? su WhatsApp y creó el grupo. Resulta que 3 semanas después de ya iniciadas las lecciones, este profesor Hardam comenzó a recibir mensajes inapropiados de uno de los miembros del grupo, o sea, de uno de los teléfonos que estaba en su grupo de WhatsApp. Comenzó a recibir mensajes inapropiados, incluso con contenido sexual e insinuaciones personales, ¿no? Entonces ahora este profesor Hardam se siente vulnerable y se siente que es víctima de acoso cibernético. Nuevamente, vamos acá. ¿Qué podría haber hecho el maestro para evitar el episodio y mantenerse a salvo en el entorno en línea? Nuevamente vemos el punto del maestro. Pero también quiero que vean el punto de la escuela. ¿Qué podría haber hecho la escuela para apoyar al maestro? ¿Y cuáles podrían ser los próximos pasos que este profesor Hardam podría tomar? Vamos a pensar un momentito en estas 3 preguntas, ¿no? Sí, ¿Qué vamos podría haber a hecho el maestro? Lo segundo, ¿qué podría haber hecho la escuela? Y lo tercero, ¿cuáles podrían ser los próximos pasos que Hardam podría tomar? ¿Sí? Vamos a tomarnos unos minutos a ver qué dicen los comentarios eh, sobre este tema. Carlos Profesor nos dice. Castillo Sí, Palacios indica podemos bloquear y denunciar. Ricardo efectivamente, Palma cosecha y se elimina el grupo a la acosadora. Se debe difundir sobre este tema muy importante de proteger a los niños sin querer sin difundir videos de niños realizando los trabajos, sobre los adolescentes. Bueno, claro, como dice una persona, bloquear el número, quizás sea una ajá, persona que esté infiltrada, claro, efectivamente, ¿no? Claro, aquí la situación es un poco más manejable en el sentido de que como es un grupo de WhatsApp y la comunicación es asíncrona muchas veces, hay tiempo como de pensar, caramba, ¿qué hago? ¿No? ¿Lo bloqueo? ¿Hago esto? ¿No? Pero más que eso, de repente, como vamos a ver a continuación, es ¿a dónde lo elevo? O sea, no me quedo con el problema solo, ¿no? Sino que trato de resolverlo digamos, en un entorno un poco más consensuado, que es un poquito distinto a lo que habíamos visto en la primera parte. ¿Qué podría haber hecho la escuela? Aquí, por ejemplo, un profesor nos dice comunicarse con el padre sobre el caso y proceder con la denuncia respectiva. Bueno, efectivamente, sí, o sea, si el número es identificable, si el grupo comenzó con un cierto número de números telefónicos que era identificable, pues sí, efectivamente, tratar el tema con el padre es algo que se podría hacer, pero digamos que tenemos que tener esa acción mapeada en algún lugar, que es lo que vamos a ver en algún momentito, ¿no? La mayoría dice, bueno, denunciarlos. Vamos con calma, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos tratar un poco este tema algo importante que mencionan los maestros es con relación a que el maestro debe de conocer y dominar las aplicaciones que usa, cómo configurarlas para evitar también que otras personas puedan ingresar o cómo limitar el acceso a personas desconocidas al grupo. O sea, es importante también que el maestro tenga mucho conocimiento con su entorno, cómo manejar esa interfaz que tiene con la máquina debe ser la apropiada, ¿no? Entonces tenemos que seguir claro, aprendiendo. claro, efectivamente. Sí, o sea, hay una serie de cosas que el profesor Hardam podría tomar en cuenta, pero como les decía, vamos por pasos, ¿sí? Vamos a ver qué cosa es lo que podríamos hacer. Entonces, uno de los conceptos uno de los conceptos iniciales aquí que quiero poner en cuenta, que quiero poner a consideración de todos, es esto del punto de contacto, ¿sí? De tener un primer contacto
con una persona que pueda ser, digamos, el contacto inicial con este adulto que haya tenido el problema, ¿no? Que haya sido perjudicado o que esté en riesgo de daño o que se siente vulnerable. Esta primera persona de contacto, ¿sí? Es crucial para la gestión y la mitigación de riesgos, ¿sí? Los adultos que han sido perjudicados y que necesitan ser, digamos, protegidos, salvaguardados, tienen derecho a ser escuchados. Es decir, como les decimos en un inicio, aquí la protección del adulto vulnerable es ese derecho a ser escuchado y derecho a ser consultado e informado. Es decir, si yo soy la persona de contacto, el punto de contacto con el cual, por ejemplo, en este caso el docente va a tener la primera conversación, primero que todo, que esta persona, este punto de contacto, uno, me escuche. Dos, que me consulte si es que deseo abrir el tema con otra persona. Y tercero, que esté informado, que yo esté informado sobre cualquier acción que entre todos planifiquemos para resolver el tema. Es decir, debemos tratar de obtener los consentimientos y compromisos desde el principio y tomar nota de todo, de todas las sugerencias, ¿sí? De todo lo que se vaya conversando. Entonces, aquí el punto clave es escuchar, no ignorar. Si yo soy el punto de contacto, ¿sí? Mi obligación es escuchar, no ignorar lo que ha sucedido, ¿sí? E idealmente esa escucha, esa conversación, ese diálogo, lo que sea, debe suceder en un espacio neutral, ¿no? Puede ser un espacio físico, un espacio virtual, donde podamos dialogar sobre el tema. Y asegurarse que existe este consentimiento tan importante que les decía para compartir información. Yo que he sido víctima, por ejemplo, del acoso o del episodio, lo que sea, tener ese consentimiento para saber del consentimiento que voy a dar para compartir esa información. ¿A quién se lo vas a contar? ¿Quién más va a estar involucrado? ¿Sí? Y la persona que me escucha, no prometer que la información va a ser confidencial, porque no lo va a hacer. ¿Sí? Es decir, cuando ya hay un tema un poquito más serio, no puedo prometer, sabes que no le voy a contar a nadie. Eso no va a suceder, pero sí te tengo que decir a la persona claramente quién va a ser el siguiente punto de contacto. Mira, esto lo necesito compartir con esta persona porque esta persona nos va a poder guiar sobre esto, esto y esto. ¿Sí? Lo cuarto es evaluar los riesgos inmediatos. Obviamente es un punto sumamente importante. Esta evaluación de riesgos no sucede reactivamente. Esto es algo que debe suceder proactivamente. Es decir, antes de que sucedan las cosas, los colegios, los líderes, los profesores, los técnicos, etcétera, deben hacer su evaluación de riesgos. ¿Sí? Riesgos inmediatos, riesgos a mediano plazo, riesgos a largo plazo, de lo que puede suceder al involucrar la tecnología en la enseñanza. Esa evaluación de riesgos es bien importante. No será perfecta desde un inicio, no será completa desde un inicio, pero puede ir construyéndose poco a poco. Como les decía hace un momento, no tenemos que esperar a que todo sea perfecto, que haya el lineamiento, que haya la ley, que haya esto. No, esa evaluación de riesgos puede suceder y puede suceder ya. O sea, tenemos que ponernos a pensar en lo que podría suceder. En el peor escenario, ¿qué podría suceder y cómo lo evitamos? ¿Sí? El tema de reportes también es importante, es un punto clave, es decir, reportar utilizando los mecanismos y políticas o procedimientos que se hayan establecido. ¿Sí? Y si no se han establecido, pues es hora de empezar. Ahí, nuevamente, el colegio tiene una labor de no esperar, es decir, comenzar a crear sus propios mecanismos, que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se podría hacer, y tomar el liderazgo de eso y mantener esos registros. Uno nunca sabe cuándo estos registros van a ser necesitados, porque el caso se volvió tan serio, pues que hay que involucrar a X, Y, Z, y toda la historia pues tiene que coincidir eso. Mientras más registros claros se mantengan en un lugar seguro, es mejor. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver algunas pautas, finalmente, que pueden contribuir a estas acciones. Vamos a hacer primero esta sugerencia sobre esta central de información. Esta central de información puede ser un sitio web, un manual, un póster, lo que sea que decidan que el colegio decida, pero algo, ¿no? Donde todos los maestros puedan encontrar la información. Es decir, sucede esto, aquí en contacto, cuál es el número, ¿no? ¿Quién es la persona de contacto? ¿Quién es la primera línea de ayuda? ¿Sí? Cualquier correo electrónico. Eso puede ser de la forma que ustedes desean. Puede ser una página web si desean, puede ser un compartido, puede ser una hoja, etc. Lo segundo es una estructura institucional, obviamente, ¿no? Debe haber un punto focal, como les decía, la persona que asuma ese primer punto de contacto y que este punto focal también tenga una red de apoyo, es decir, una persona con más rango, con más autoridad, de repente, o definirlo, ¿no? O sea, no, nosotros estamos dando algunas de las ideas en base a la experiencia que nosotros tenemos, pero digamos que esto se puede adaptar a lo que sucede en los contextos en los que trabaja. Este mecanismo de reporte pues tiene que tener lo básico, ¿no? ¿A quién contacto primero? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es un incidente leve? ¿Cuándo es grave? ¿Qué hago? En caso de que haya que escalar el programa a otra instancia, ¿qué se debe hacer, ¿no? ¿En qué momento involucro a terceros, ¿no? O sea, tener ese mecanismo de reporte simple y claro, ¿no? O sea, no crear documentos complejos, largos, ¿no? Hacer las cosas simples para que los maestros no vean que reportar es una carga. Entonces, aquí sí ver que las cosas sean no fáciles, pero digamos simples, prácticas, ¿no? Y que podamos ir por etapas. La evaluación de riesgo ya la mencioné, es evaluar antes de que sucedan las cosas y para que el personal que pueda tener un servicio en medios sociales, que ¿no? trabaje con redes, pueda tener una seguridad de cuáles son los riesgos y qué cosa hacer en caso algún problema suceda. Recuerden que estos riesgos, o sea, puede derivar en lo que sea realmente, o sea, en el peor de los casos, puede derivar en explotación sexual, en creación, distribución de imágenes de abuso infantil, en trata de menores, en abuso, o sea, ustedes imagínense lo peor de lo peor, pues en eso se puede convertir. Para eso, la gestión de riesgos es tan importante, ¿sí? Es sumamente importante hacer esta gestión antes de que sucedan las cosas. Acá tenemos algunos recursos útiles que podemos compartir con ustedes. Tenemos cursos sobre protección de menores en entornos virtuales. Tenemos, por ejemplo, artículos que han hecho nuestros compañeros en otros países, como Nepal, por ejemplo, gracias a su experiencia en la virtualización de cursos. Tenemos también este recurso, que es una guía sumamente rápida, un texto sobre tips e ideas bien puntuales de cómo mantener a los chicos seguros en los entornos en línea. Hay un blog de esta persona que se llama Fabiana Casella, muy interesante también que les recomiendo leer en el sitio web de Teaching English. Y también hay un curso, digamos, en video que se llama Online Safety Tips en nuestro sitio web de Learn English Teens. Entonces, los invito realmente a ver estos recursos y a ver si es que tenemos algún comentario adicional, alguna consulta adicional. Lamentablemente nos hemos pasado un poco de tiempo, Yo sí, creo que ha a sido mí muy las útil. preguntas creo que las vamos a dejar para que las manden a nuestro correo y vamos a proceder más bien a darles algunas recomendaciones en general, porque para presentarles primero el link que te decía, Ralph, Sí, voy a dejar de sí, compartir entonces mi pantalla así, eh, para pasar para eso. Perfecto. ajá. Vamos a compartir este link. Todas sus preguntas, por favor, las vamos a recibir en esta dirección que vamos a compartir en este momento. Ponemos acá. Están, ¿Bien? ¿Se ve?
Tenemos aquí, a ver, rapidito, que se me está pasando, acá. Tenemos primero que nada el ticket de salida, por favor, está al lado de el chat. Tienen ustedes el link para poder acceder a él y dar las respuestas. Y también decirles que, recordarles que deben de volver a ver los videos que hemos hecho anteriormente con relación al marco común europeo, a la evaluación informativa y al uso del portafolio, que está bastante ligado al trabajo que están haciendo ustedes ahora con el material que están haciendo en casa. Precisamente con lo que nos trajo a conocer un día, a ver esta realidad y este riesgo en el que corremos todos, Ralph nos ha dado varios tips a los cuales también vamos a estar ahí con los videos en pantalla para que ustedes puedan acceder a ellos, pero también decirles que Aprenda en Casa también les provee de algunas indicaciones con relación al uso seguro de plataformas que son confiables, ¿no? Como la British Council, por ejemplo, como la RAL, FAO, UNICEF, Oxford, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Entonces, también tenemos que enseñar a nuestros alumnos que se manejen dentro de estas plataformas confiables y a enseñarles también a distinguirlas, ¿no? Entonces, me parece que sus preguntas por el tiempo, Ralph, esto lo vamos a recibir, yo estoy segura de que lo vamos a contestar. Claro. Te voy a mandar las preguntas para que las más interesantes, ¿no? Claro que sí. Y las podemos publicar inclusive, para que todos tengamos una respuesta. Pero sí, la invitación está hecha a todos a reflexionar, a todos a tomar acciones, no solamente a ver, recibir esta información y a guardarla, sino a tomar acciones, ¿no te parece, Ralph? Sí, me parece perfecto. Mil disculpas. Realmente es que a veces uno se emociona con este tema y realmente queremos darles todo lo que tenemos para ofrecerles, ¿no? Todos los recursos y todo. Así que bueno, pero de todas maneras queda pendiente, sí, si es que tienen alguna consulta, sigan comentando en el Facebook Live y nosotros vamos a dar respuesta a ellas. Yo me comprometo a eso, a darles las orientaciones necesarias. Sí. Más bien agradecerte, Ralph, tremendamente tu participación, tu apoyo, siempre un hombre tan comprometido con la educación peruana y realmente reconocemos eso y lo valoramos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos das, eres un aliado incondicional y por eso estamos realmente muy agradecidos los de la UNES en particular. Muchas A todos gracias. ustedes, sí, a todos ustedes, queridos maestros, todos los reunidos en este momento, les agradecemos también su participación y los dejamos diciéndole, protejámonos todos. Es el momento de todos ayudarnos de manera solidaria, protegernos también, y no solamente en la pandemia, sino también en este tipo de casos. Hay muchas cosas más que tenemos que seguir viendo alrededor de nosotros. No olvidemos el rol tan importante que tenemos como maestros, darle soporte emocional a nuestros alumnos, a nuestros niños, a todos. Protejámonos, maestros. Hasta pronto. Hasta pronto, Ralph. Muchas gracias, Mercedes. Nos vemos.